¿Qué tal? Acá una vez más, Juan Data, desde la Daticueva en Oakland, California, tomando mate y hablando de libros de hip hop. En esta entrega les vengo a hablar de este libro que tengo acá en mis manos. El nombre del libro es El rap no vende, de Luis B. y fue editado por Leviatán el año pasado en Argentina. Luis B. es el cantante, líder, productor y compositor principal del grupo Club Nocturno, que según nos dice acá la bajada del título, se adjudican el ser el primer grupo de rap argentino. No me consta que sea así, pero sí fue el primer grupo de rap argentino en grabar y publicar un álbum por un sello multinacional, en el caso de ellos BMG/RCA. Así que en ese sentido sí, fueron pioneros, pero quizás que hubo otros grupos antes que nunca llegaron a grabar y de los que no estamos enterados, imposible saberlo. Sí hay registro de que Club Nocturno existió a mediados, fines de los 80 en Buenos Aires. Era un grupo de zona norte del Gran Buenos Aires, un trío, como se ve acá en la foto, que en el año 89 llegaron a publicar un disco que tuvo su momento de repercusión en los medios masivos, sonó en la FM Rock and Pop. Tocaron una vez en Feliz Domingo para la Juventud, que era un programa de alcance masivo a nivel nacional, o sea que tuvo bastante repercusión, pero el disco salió, no vendió mucho, el grupo desapareció al poco tiempo y nadie más supo nada de ellos hasta muchísimo tiempo después. Y ahora el autor se despacha este libro contando toda la historia de qué había pasado con ese grupo de rap pionero de la escena argentino. Como vemos, es un libro bastante grande, son 400 y pico de páginas, lo cual ya de entrada me llamó la atención porque yo digo, ¿cómo van a escribir un libro de tantas páginas para una banda que solo tiene un disco y una canción semi conocida, olvidada por la gran mayoría de la población, que ni siquiera tuvo un impacto importante en la escena hip hop nacional? Yo en mi libro no los menciono más que a pie de página en un pasaje nada más, porque honestamente yo ni los conocía. Yo en el 89 era muy chico quizás, o estaba en otra sintonía, ellos ni se cruzaron en mi radar, así que yo no tenía ni idea de que existían hasta creo que el año 96, cuando yo empecé a publicar mi fanzine, y me acuerdo de verlos mencionados en aquella nota del sí de Clarín que había escrito Pablo Shanton a fines del 96, en la que mencionaba mi fanzine, y la nota tiraba nombres de artistas que habían pasado ya de la generación anterior y mencionaba a Yacimel, a Los Adolfos y a Club Nocturno. Esa fue, creo que para mí, la primera mención que yo vi del Club Nocturno. Yo no conocía ninguna canción de ellos, nunca los había escuchado en la radio ni visto en televisión, así que los descubrí muchísimo después, y ahora leo el libro y me encuentro con toda esta historia enorme, impresionante y atrapante al mismo tiempo. En muchos sentidos a mí me sirvió mucho para rellenar espacios de un momento de la historia del hip hop argentino que yo conozco poco y nada, de la que yo no me ocupé en cubrir, porque yo en esa época todavía no era periodista, ni mucho menos. Yo tenía 13 años en el 89, así que no tenía ni idea de qué estaba pasando en el underground de Café Einstein y Cemento y Dijule y los lugares donde este tipo de artistas tocaban en esa época, ¿no? Entonces, leer este libro fue una aventura de descubrimiento y la verdad que lo disfruté muchísimo. Es un libro que me atrapó, que me invitó a seguir leyendo constantemente, que me resultó muy entretenido y no lo podía alargar, así que me lo terminé en 4 o 5 días, casi de un tirón, a pesar de ser un libro largo y que puede intimidar a muchos lectores. Yo creo que si un libro está bien escrito y de una manera entretenida y a la vez coloquial y accesible, nada pretencioso, hace que el libro sea fácil de leer y que el autor se termina convirtiendo en una especie de amigo entrañable con quien estás teniendo una conversación larga, y eso es lo que me resultó de la experiencia de leer El rap no vende. Antes de que se publique el libro, Luis se había comunicado conmigo para ver si yo quería participar con algún testimonio, y yo le dije honestamente, yo no tengo nada que decir porque yo no conocía a Club Nocturno, yo nunca los escuché, como dije, nunca tuve su álbum, si no lo tendría ahí atrás colgado en vez de este de Charly García que tengo. Entonces no tenía mucho para decir, para agregar al libro de él. Igualmente me menciona mi libro La evolución del flow por la mención cortita que yo le puse a pie de página, pero honestamente yo no tenía nada que agregar. Había leído parte del boceto de este libro antes de que se publique, me había parecido interesante, pero honestamente yo no creí que el libro iba a llegar a ser tan grande. Yo había leído solo la introducción y estaba bien, pero me quedaba la duda de qué más se puede decir, más allá de la introducción, porque en la introducción ya casi cuenta toda la historia del grupo, que comienzo, apogeo y caída, que más de eso no da.
Y yo dije, ¿cómo va a escribir todo un libro a partir de eso? Y la cosa es que Luis escribió un libro que es súper, súper, súper detallado. A un nivel que es casi insólito, el nivel de detalles que aporta y que lo hace de la lectura algo muy realista. Y que al mismo tiempo quizás que hay muchos de esos detalles que son totalmente inútiles, porque a mí yo creo que y al lector común o a nadie le interesa saber cómo se llamaba el asistente de mezcla del estudio donde grabaron el segundo demo y cosas así que te tiran nombres y direcciones y lugares y fechas. Él tiene un archivo muy importante de toda la trayectoria de su banda y de su carrera como músico, entonces metió todos esos datos del archivo en el libro y hay muchos que yo honestamente como periodista los hubiese recontra descartado porque no agregan nada a la historia, pero que sí agregan a la historia de él y que, como dije, le dan esa especie de realismo que te obliga a prestarle atención de otra manera. Hay muchos detalles también, por ejemplo, en el lado técnico, que ahí sí les puede interesar mucho a los músicos, porque habla mucho de las máquinas que usaban, de los samplers, de los teclados, sintetizadores, de las baterías electrónicas, de las cajas de ritmo, y habla mucho de cada modelo y de cosas, y que me compré esta y después la vendí para comprarme aquella otra, y después la cambié por esta, y después vino tal músico que tenía aquella otra, y eso a mí honestamente medio que me pasa por arriba porque yo no estoy enterado de los detalles técnicos de cada máquina y de cada sintetizador, pero yo sé que a muchos productores de beats les va a interesar, les va a llamar la atención cómo se producían los beats de rap en esa época. Estamos hablando de 87, 88, 89, todavía la edad de la sampleadelia del rap estaba recién empezando en Estados Unidos. A Argentina no había llegado casi nada. La idea de hacer música a partir de reciclaje de beats era algo todavía bastante utópico, casi que no se daba. Entonces la mayoría de los beats en esa época se producían con una caja de ritmos y arriba teclados sintetizadores y algo de percusión, y en este caso le metían guitarras también. Y si lo escuchamos hoy, honestamente no suena a rap en el sentido tradicional de lo que esperamos de cómo suena el rap. Hay que entender también que para la época no había información, no había tutoriales, no había dónde aprender cómo se producía el rap para que suene a rap. Entonces ellos eran músicos que la mayoría tenían experiencias tocando con bandas de pop y rock y de ska en algunos casos también, pero venían de esa escena, de ese mundo. Querían hacer rap porque era algo que era lo moderno, era lo nuevo en ese momento, era lo que estaba llegando, lo último de la movida que llegaba a unos pocos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y querían estar ahí en el top de la movida, pero no tenían un trasfondo de cultura hip hop, no venían del breaking, ni estaban conectados con la escena b-boy, ni nada de eso, no estaban conectados con el resto de la cultura hip hop, simplemente les había flasheado los Beastie Boys y Run DMC y querían hacer eso sin saber mucho el contexto de eso, imitando el sonido con lo que podían, con lo que tenían acceso. Y lo que tenían acceso era las máquinas, los sintetizadores que usaban en el rock y el pop nacional de esa época, que hace que el disco que sacaron TV Rap en el año 89 por BMG suene mucho al rock pop nacional de esa época. Estamos hablando de Charly García, Calamaro, los Cadillacs en la época del Mensaje Soy Yo, o sea, todos esos artistas que estaban ya metiendo canciones sueltas de rap, porque Charly García tenía ya raps desde el 84 o desde antes, si contamos Serú Girán. Había muchos grupos en esa época que estaban intentando acercarse al rap viniendo del rock, y Club Nocturno fueron los primeros en decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer esto, solo rap, todo el disco va a ser rapeado, pero musicalmente se parecía mucho a ese rock pop rapeado nacional de esa época, o sea, sonaba, tenía ese sonido, esa calidad de mezcla, y también tiene sentido porque lo grabaron en el estudio Panda, mezclado por Mario Brauer, que era el principal ingeniero de mezcla de todo el rock nacional, que también metió mano. Es muy gracioso que el tipo metió mano en la producción haciendo scratches, pero no tenían bandejas tocadiscos en el estudio, hizo scratch con la cinta de grabación del estudio. Eso te da a entender cómo era que se las ingeniaban para imitar el rap que llegaba de Estados Unidos sin tener el conocimiento y los instrumentos correctos ni la técnica de cómo se hacía de verdad, ¿no? Pero bueno, lo principal del libro es entender la mentalidad de la época, de cómo era el rap en esa época,
cuáles eran las limitaciones con las que se hacía, lo difícil que era acceder a información, lo difícil que era acceder a música, lo difícil que era llegar a grabar un disco. En esa época vos no tenías acceso a grabar un álbum en tu casa y subirlo directamente a internet. Tenías que sí o sí a tener o mucha plata o tener un sello que te respalde. Y un sello que te respalde era un sello que estaba apostando por lo que vos ibas a darles sin saber si iba a resultar o no. O sea, los sellos de golpe veían un artista nuevo y decían, y nos jugamos con este a ver qué onda. Y muchas veces se jugaban y no les daba y le cortaban el flujo de dinero, que es lo que le pasó a Club Nocturno, como que BMG los vio y dijo, mira, esto parece que es la nueva, vamos a apostar por acá, le pusieron plata, produjeron, les dieron el empuje para sacar su propio disco. Al poco tiempo vieron que el disco no vendía, no movía y dijeron, ¿sabes qué? Esto del rap acá no va, el rap no vende, los dejaron en la calle. Y así era un poco como era la industria en esa época, que no era que como artista independiente vos no tenías acceso a grabar, a sacar un disco, a distribuirlo, a que suene en las radios, a que suene en la televisión. Sí o sí tenías que tener un productor, un sello, un manager, toda una estructura de poder que hacía que muy pocos llegasen a ese lugar, llegasen a grabar, llegasen a publicar música de manera profesional. Y ellos fueron los primeros en ese sentido que llegaron a hacer eso, a publicar un LP entero de rap. Porque como dije, ya había habido canciones sueltas, había habido singles, EPs quizás, pero un LP entero, todo rapeado, el Club Nocturno fueron los primeros en hacerlo. Y bueno, como dije, no pasó mucho más nada, ahí quedó la cosa, no trascendió a nivel masivo, no se llegó a formar una escena de rap. Habla sí de un evento en el que tocaron ya en el año 91, compartiendo escenario con Presa del Odio y los Adolfos Rap, que eran otros dos grupos que venían intentando hacer rap de distintas maneras, medio rockero también y esa onda. En el año 91 hicieron una fecha juntos en Dijule, creo que fue, y en la que tocan 3 artistas de rap sobre un escenario, y que eso creo que fue un hecho histórico del que yo no estaba enterado para nada si no lo hubiese mencionado en mi libro cuando lo escribí. Pero bueno, hay muchísima información, flyers de la época, tira muchos nombres de artistas conocidos con los que se cruzaban, con los que se codeaban. El libro, como dije, es larguísimo, pero se lee de una manera muy ágil, es una lectura muy entretenida. Se puede encontrar en Malungo, en el puesto 44 del Parque Centenario. Si no, pueden escribirle directamente a Luis B. Les voy a dejar el contacto, obviamente, acá abajo para que le pregunten dónde conseguirlo. Yo tengo entendido que él tiene copias también, así que le pueden preguntar. Es una tirada chica de libros, pero que vale la pena, es un granito más de arena en esta historia del rap argentino y latinoamericano, que vale la pena leerlo, entenderlo, comprenderlo, para entender mejor de dónde viene todo este rollo, ¿no? Eso es todo, me despido por ahora. Juan Data, desde la Daticueva, Oakland, California. Salud.